Hay dolores que se sienten como muros, como puertas cerradas para siempre. Hay pérdidas que nos dejan a la intemperie, convencidos de que nuestro camino ha terminado. Pero, ¿y si te dijera que en el corazón de ese sufrimiento, Dios ha escondido un propósito? Que cada lágrima y cada herida son, en realidad, las herramientas que nos preparan para una misión que aún no podemos ver. Esta es la historia de Cayo, un hombre que lo había perdido todo, y de cómo, en medio de la basura y el olvido, encontró un llamado divino que transformaría no solo su vida, sino la de todos aquellos a quienes tocara. Porque a veces, cuando Dios quiere levantarte, primero te enseña el valor de abrir puertas que no son tuyas. Cayo caminaba por las calles como un fantasma entre las ruinas de su propia vida. La ciudad no estaba destruida, pero su alma sí. Desde que su madre partió, todo dentro de él se había quebrado. Empujaba un viejo carrito de supermercado, su único hogar, lleno de latas, cartones y los despojos de otras vidas, objetos que el mundo desechaba sin pensar. Su figura delgada y encorvada se perdía entre los altos edificios, como si el mundo lo hubiese olvidado antes de siquiera aprenderse su nombre. Pero había algo que lo distinguía, un detalle que susurraba una historia diferente. De su cuello colgaba un pesado cordón del que pendían decenas de llaves. Más de 50. Algunas brillantes y nuevas, otras oxidadas por el tiempo y la lluvia. Tintineaban con cada paso, un murmullo metálico que era la única banda sonora de su soledad. Nadie entendía por qué las coleccionaba. Ni siquiera él mismo. Era una costumbre heredada, un eco de su madre. Ella amaba las llaves antiguas, las de lugares que ya no existían. Cada vez que encontraba una, la ponía en la pequeña mano de Cayo y le decía con una voz que era a la vez un juego y una profecía: «Hijo, toda llave perdida encuentra su puerta en el momento exacto». Entonces, él no comprendía la profundidad de esas palabras. Ahora, tras la muerte de ella, esa frase era el único pilar que lo mantenía en pie. Cuando su madre se fue, el mundo de Cayo se apagó. Dejó de vivir y apenas comenzó a sobrevivir. Dormía detrás de edificios abandonados, comía lo justo para no desmayarse y hablaba solo, porque ya nadie más le hablaba. Su corazón, antes un lugar lleno de risas compartidas, se había convertido en un cuarto oscuro y frío. Una madrugada húmeda, con la neblina abrazando la ciudad dormida, Cayo revisaba un contenedor. Entre papeles mojados, vio un destello. Metió la mano y sacó una llave dorada, distinta a todas las demás. Era pesada, labrada con un detalle exquisito, casi como una joya. Su tacto frío le erizó la piel. La sostuvo bajo la débil luz de un farol y sintió que aquella llave no parecía perdida, parecía estar esperándolo. Algo en su interior, una chispa dormida durante años, se movió. La guardó en el bolsillo de su camisa, justo sobre el corazón, donde solía sentir el abrazo de su madre. Esa noche, el tintineo de las llaves no le trajo paz. Sentía un peso diferente, un llamado que no sabía interpretar. «¿Qué quieres de mí?», susurró al cielo oscuro, que solo respondió con silencio. Al cerrar los ojos, un recuerdo borroso lo asaltó. Su madre, inclinándose hacia él, colocando en sus manos infantiles una llave idéntica a la que ahora llevaba al pecho. «Guárdala, hijo», le había dicho. «Esta es tuya, solo tuya». Despertó sobresaltado, con el corazón latiéndole en la garganta. No sabía si era un sueño, un recuerdo o un mensaje. Solo sabía que esa llave dorada conectaba con su madre y con un propósito que aún no entendía. En los días siguientes, una nueva inquietud lo acompañaba. Sentía que las llaves pesaban más, no por el metal, sino por un sentido oculto que se negaba a ignorar. Empezó a fijarse en cuánta gente perdía sus llaves, mujeres buscando con desesperación en sus bolsos, hombres palpando sus bolsillos con frustración.
Y entonces, un pensamiento lo atravesó como un rayo: ojalá pudiera devolverlas. Un escalofrío recorrió su espalda, como si las propias llaves hubieran escuchado su deseo. Esa noche, hizo algo que nunca había hecho. Se quitó el pesado cordón y separó las llaves más recientes, las que parecían perdidas hacía poco. Las ensartó en un segundo cordón, más ligero, más intencional. Lo observó largo rato, como si fuera un mapa que apenas comenzaba a comprender. No tenía idea de cómo encontraría a sus dueños. No tenía teléfono, ni dinero para anuncios. Solo tenía sus pies, su memoria y un presentimiento que nacía de la fe. Pero por primera vez en muchos años, Cayo sintió que había algo que debía hacer. Algo que tenía sentido. Se levantó, apretó el nuevo cordón con fuerza y dio un paso. Las llaves tintinearon suavemente, como animándolo, como susurrando: ahora empieza tu verdadero camino. Cayo no lo sabía, pero con ese primer paso, estaba abriendo la primera puerta de un destino que cambiaría para siempre no solo su vida, sino la de todos a quienes tocara. El amanecer lo encontró con una sensación nueva latiendo bajo la piel. No era hambre ni frío, era propósito. Se lavó el rostro en una fuente pública y el agua helada lo despertó del letargo de años. En el reflejo del agua, vio la mirada de un hombre que había aprendido a no esperar nada. Pero esta vez, había un brillo distinto, casi imperceptible. Comenzó su búsqueda sin rumbo fijo, volviendo a los lugares donde había encontrado cada llave, observando puertas, cerraduras, intentando recordar. El mundo, al principio, no fue amable. Un vendedor de pan se burló de él: todos pierden llaves, amigo, pero nadie busca a un pepenador para recuperarlas. Cayo sonrió sin ofenderse. Quizás alguien no tenga a nadie más a quien acudir, murmuró. Y mientras caminaba, lo entendió. La ciudad entera estaba llena de pérdidas, no solo de llaves. Había gente que había perdido el rumbo, la esperanza, partes de sí mismos. La voz de su madre regresó: toda llave perdida encuentra su puerta en el tiempo exacto. Quizás, ese tiempo había llegado. Recordó con claridad dónde encontró una de las llaves, una pequeña pieza de hierro con un diente torcido. Fue cerca del río, junto a una baranda vieja. Se dirigió hacia allí. Al llegar, un silencio espeso lo recibió. Y entonces lo vio. Un hombre, de espaldas, apoyado en la baranda, inclinado peligrosamente hacia el vacío. Sus hombros se sacudían en sollozos silenciosos. Cayo se detuvo en seco. En ese instante, la pequeña llave de hierro en su cordón vibró, como si lo llamara. Un escalofrío lo recorrió. La providencia lo había traído hasta ese hombre. Avanzó despacio. «Señor», susurró. El hombre apenas giró la cabeza. Sus ojos estaban vacíos. «No tengo a nadie», murmuró. «Y ya no puedo más». El corazón de Cayo se encogió. «Tal vez aún haya algo esperándolo», dijo con una voz suave que ni él mismo reconoció. Levantó el cordón de llaves. «Tal vez. Me estaba esperando a mí». El hombre lo miró incrédulo, pero algo en la tristeza de Cayo le resultó familiar. Cayo sacó la llave de hierro. «La encontré aquí cerca», explicó. «No sé por qué, pero algo me trajo hasta usted». El hombre fijó la mirada en la llave y sus labios temblaron. «Yo vivía ahí», dijo, señalando una casa vieja al otro lado del puente. «Perdí esa llave hace semanas. Era lo último que me quedaba». Su voz se quebró. «Ayer. Ayer le pedí a Dios una señal. Le dije: si todavía quieres que viva, manda a alguien. Haz que alguien me encuentre». Las lágrimas cayeron sin control. «Y hoy apareces tú. Con mi llave».
Cayo le extendió la mano. Creo que esta llave lo estaba buscando a usted. Caminaron juntos hasta la casa. La cerradura se dio con un chirrido. Dentro, el polvo cubría los recuerdos de un hogar, la sonrisa de su esposa en una fotografía, una manta gastada, un jarrón esperando flores. El hombre cayó de rodillas. Mi esposa. Pensé que nunca volvería a verla. Cuando se levantó, puso una mano en el hombro de Cayo. Me salvaste la vida. Eres mi milagro. Algo se abrió dentro de Cayo, una puerta que llevaba años cerrada con el cerrojo del dolor. Por primera vez, no se sintió invisible. Sintió propósito. Al salir, el sol del atardecer pintaba el cielo de naranja. Las llaves tintinearon en su pecho con un sonido nuevo, casi alegre. Si esto es el comienzo, pensó, estoy listo. La segunda llave era gruesa y oxidada, como la de un viejo almacén. Sus pesquisas lo llevaron hasta una mujer llamada Amelia, a quien un cobrador amenazaba con desalojar de su casa. Lloraba desconsolada. Necesito más tiempo, tengo 3 hijos. Movido por una compasión que creía perdida, Cayo se acercó. Perdone, señora, usted perdió una llave. Le mostró la pieza oxidada. Los ojos de Amelia se abrieron de par en par. Esa es la llave del depósito de mi marido. La perdí hace meses. Ahí están las escrituras de la casa, todos los documentos. Sin ellos, nos echarán a la calle. La llave abrió un candado que parecía sellado por el tiempo. Dentro, entre cajas, encontraron los documentos que probaban que la casa estaba pagada. Pero había más. En una caja metálica, su esposo había dejado los ahorros de toda una vida. Era nuestro fondo de emergencia, sollozó Amelia. Dijo que si algo pasaba, esto nos sostendría, pero nunca pude abrir. Amelia tomó las manos de Cayo. No sé quién eres, pero eres la respuesta a mis oraciones. Solo encontré una llave, susurró él. Encontraste nuestro futuro, respondió ella. La tercera llave era la más grande y antigua. Un anciano del pueblo la reconoció. No es de una casa. Es del portón del viejo refugio para niños. Cerró hace años. Cayo llegó a un edificio que parecía un suspiro detenido en el tiempo. El portón se abrió con un quejido. Dentro, el abandono dolía, camas pequeñas arrinconadas, juguetes cubiertos de polvo y, en una pared, dibujos infantiles con mensajes que rompían el corazón, volveré pronto, mamá. Dios, no me olvides. Sin pensarlo, Cayo comenzó a limpiar, a abrir ventanas, a dejar que la luz entrara. De pronto, escuchó pasos. Un grupo de niños de la calle, con los ojos llenos de una dureza impropia de su edad, apareció en la puerta. El mayor habló con voz firme, vimos que abriste. Nosotros. No tenemos donde dormir. Una niña pequeña añadió con timidez, siempre pasábamos por aquí, pensando que un día alguien volvería a abrir. Cayo sintió un nudo en la garganta. Les dio lo poco que tenía y los invitó a entrar. Por primera vez en mucho tiempo, esos niños durmieron bajo un techo, seguros. Aquella llave no había abierto un edificio, había reabierto un hogar. La noticia se extendió. La iglesia local, los vecinos, un carpintero, una señora con mantas. La comunidad entera, movida por la fe silenciosa de Cayo, se unió para devolverle la vida al refugio. En pocos días, el lugar se llenó de risas, olor a sopa caliente y la certeza de que nadie estaba solo. Cayo había encendido una chispa de esperanza que se convirtió en un fuego de amor comunitario. Pero cada noche, él regresaba a su propia soledad, al cemento frío. Había abierto puertas para un hombre sin esperanza, una familia sin futuro y niños sin hogar,
pero la suya seguía cerrada. Apretó la llave dorada contra su pecho, la que su madre le dio, la que nunca vibraba, la que guardaba su secreto más profundo. Fue entonces, en la ruina de su antigua casa, a la que un recuerdo lo guió, que encontró el verdadero propósito de esa llave. Abrió un pequeño compartimento secreto y dentro, una caja de madera. Contenía una carta de su madre. Mi hijo querido, leyó con lágrimas en los ojos, si estás leyendo esto, es porque encontraste tu camino. Siempre supe que tu destino no era recoger restos, sino restaurar vidas. Dios te puso en el mundo para liberar a otros, pero un día también tendrías que liberar la tuya. Cada puerta que abras con amor me traerá de vuelta a ti. En ese momento, Cayo lo entendió todo. Su dolor no había sido un castigo, había sido su preparación. Su soledad le enseñó a valorar la compañía. Su pérdida le enseñó a restaurar. Con esa revelación ardiendo en su corazón, Cayo se propuso su misión más grande. Con la ayuda de la comunidad que él mismo había inspirado, comenzó a reconstruir su vieja casa, no para él, sino para todos los que, como él, habían perdido sus llaves. La llamaron la Casa de las Llaves. Un hogar para ancianos solos, para madres luchadoras, para hombres que habían perdido el rumbo. En la entrada, Cayo colgó un letrero que decía, aquí no abrimos puertas con llaves de metal, sino con manos que no se cansan de ayudar. Una tarde, un anciano lo visitó. Había conocido a su madre. Vio la llave dorada en su pecho. Ella siempre dijo que esa llave encontraría a su dueño. Y su propósito no era abrir un cofre, sino traerte de vuelta a casa y recordarte quién eres. Cayo miró a su alrededor, a las vidas que ahora tenían un refugio, a los corazones que sanaban. Ya no era el hombre olvidado que empujaba un carrito. Era un constructor de hogares, un restaurador de almas, un guardián de la esperanza. Comprendió la lección final de su madre, la puerta más importante que Dios quiere que abras en tu vida, primero te pide que la abras en la vida de otros. Tu dolor no es tu final, es el inicio de tu propósito. Si esta historia ha tocado una puerta en tu corazón, te invito a que te conviertas también en portador de una llave de esperanza. Al dar me gusta, suscribirte y compartir este video, ayudas a que este mensaje de fe llegue a alguien que quizás hoy se siente perdido y necesita recordar que su dolor tiene un propósito divino. Por favor, escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos escuchas. Es una bendición ver cómo nuestra comunidad de fe crece y se une desde todos los rincones del mundo. Gracias por ser parte de este camino. Que Dios bendiga tus pasos y ponga en tus manos las llaves que necesitas, no solo para abrir tu propio destino, sino también el de aquellos que Él ha puesto en tu camino. Que la paz te acompañe siempre.